Fe verdadera presenta. Lectura de la Palabra de Dios. Antigua Biblia de Valera 1602 purificada. Obra llevada a cabo por la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. El Evangelio según Mateo, capítulo 1. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y Judas engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abía, y Abía engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías, y Osías engendró a Joatam, y Joatam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a Josef, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y ella parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta diciendo:
He aquí, una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su esposa, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Capítulo 2. Y cuando fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí hombres sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el que es nacido rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Betlehem, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que regirá a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, habiendo llamado a los sabios en secreto, inquirió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándoles a Betlehem, dijo: andad allá, y buscad con diligencia por el niño, y cuando le hubiereis hallado, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se puso sobre donde estaba el niño. Y viendo ellos la estrella, se regocijaron mucho de gran gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por Dios en un sueño, que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y después que ellos hubieron partido, he aquí, el ángel del Señor aparece en un sueño a José, diciendo: levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para destruirle. Y levantándose él, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado de los hombres sabios, se enfureció mucho, y envió y mató a todos los niños que había en Betlehem y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había inquirido diligentemente de los sabios. Entonces se cumplió lo que había hablado por el profeta Jeremías, diciendo: una voz fue oída en Ramá, lamentación y lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque no son. Mas habiendo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor aparece en un sueño a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, que muertos son los que buscaban la vida del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vínose a tierra de Israel. Mas cuando él oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre,
tuvo temor de ir allá, mas avisado por Dios en un sueño, se fue a las partes de Galilea, y vino y habitó en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que será llamado Nazareno. Capítulo 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, diciendo: La voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y el mismo Juan tenía sus vestidos de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, cuyo aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan le resistía mucho diciendo: Tengo necesidad de ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Empero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. Capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado del diablo. Y cuando hubo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo: Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva a la santa ciudad, y le pone sobre el pináculo del templo, y le dice: Si tú eres hijo de Dios,
échate de aquí abajo, porque escrito está, que a sus ángeles te encargará y te alzarán en sus manos, para que nunca tropieces tu pie contra una piedra. Jesús le dijo, otra vez está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le lleva el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dice, y te daré todas estas cosas, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le deja, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Mas cuando Jesús hubo oído que Juan era preso, se retiró a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, que está junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalim, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dice, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalim, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban una red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí, y haceros pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando inmediatamente las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en una nave con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando inmediatamente la nave y a su padre, le siguieron. Y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y traían a él todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos y paralíticos, y los sanaba. Y le seguían grandes multitudes de gentes de Galilea, y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y de la otra parte del Jordán. Capítulo 5. Y viendo las multitudes, subió en el monte, y cuando se hubo sentado, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren,
y os persiguieren, y dijeren toda mala palabra contra vosotros por mi causa, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino que sea echada fuera y sea hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni encienden el candil y lo ponen debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas. No soy venido para destruir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare, estará expuesto a juicio. Yo pues os digo, que cualquiera que se enojare sin causa con su hermano, estará expuesto a juicio, y cualquiera que dijere a su hermano, raca, estará expuesto al concilio, y cualquiera que a su hermano dijere, necio, estará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Ponte de acuerdo con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, mas yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te escandalizare, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea lanzado en el infierno. Y si tu mano derecha te escandalizare, córtala y échala de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. También ha sido dicho, cualquiera que repudiare a su esposa, dele carta de divorcio. Mas yo os digo, que el que repudiare a su esposa, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Yo pues os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo,
porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te diere un bofetón en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y quitarte tu sayo, déjale también la capa. Y a cualquiera que te forzare a ir una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no le rehuses. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué galardón tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 6. Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres, para que seáis mirados de ellos. De otra manera, no tenéis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Pues cuando haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser glorificados de los hombres. De cierto os digo, tienen su galardón. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en lo público. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles de pie, para que sean vistos de los hombres. De cierto os digo que tienen su galardón. Mas tú, cuando orares, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Mas cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su parlería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano,
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por siempre. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, de un rostro triste, que demudan sus caras para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ellos tienen su galardón. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu cara, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. No atesoréis para vosotros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas atesoraos para vosotros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La luz del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la luz que en ti hay son tinieblas, cuán grandes serán las mismas tinieblas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto, os digo, no os acongojéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? La vida no es más que el alimento, y el cuerpo que el vestido. Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros, por mucho que se acongoje, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh vosotros de poca fe? No os acongojéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os acongojéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su congoja. Basta al día su propio mal. Capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados.
porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claramente para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las regüellen con sus pies, y vuelvan, y os despedacen. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vuestro Padre que está en los cielos, ¿cuánto más dará buenas cosas a los que le piden? Así que, todas las cosas que querríais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que entran por él son muchos. Porque la puerta es estrecha, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno hace buenos frutos, mas el árbol corrompido hace malos frutos. No puede el buen árbol hacer malos frutos, ni el árbol corrompido hacer buenos frutos. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que obráis maldad. Pues todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, compararle he al varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y acometieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas mis palabras, y no las hace, será semejante al varón insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, e hicieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y su caída fue grande. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, las gentes se espantaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Capítulo 8.
cuando hubo descendido del monte, seguíanle grandes multitudes. Y he aquí un leproso vino y le adoró, diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Y Jesús le dice: Mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece el presente que mandó Moisés, en testimonio a ellos. Y cuando Jesús hubo entrado en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi siervo está echado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo vendré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo de autoridad, y tengo soldados bajo de mí mismo, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyéndolo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se asentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, así se ha hecho contigo. Y su siervo fue sano en aquella misma hora. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en la cama, y con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando la tarde fue venida, trajeron a él muchos endemoniados, y echó fuera a los espíritus con la palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, diciendo: Él mismo tomó nuestras flaquezas, y llevó nuestras enfermedades. Y viendo Jesús grandes multitudes alrededor de sí, mandó que se fuesen al otro lado. Y cierto escriba vino y le dijo: Maestro, seguirte he donde quiera que fueres. Y Jesús le dice: Las zorras tienen cuevas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Mas Jesús le dijo: Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando él hubo entrado en una nave, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó una tormenta grande en la mar, tanto que la nave era cubierta de las ondas, mas él dormía. Y sus discípulos vinieron a él, y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, perecemos. Y él les dice: ¿Por qué estáis temerosos, oh hombres de poca fe? Entonces, levantado, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Y cuando él llegó al otro lado en la región de los Gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros,
fieros en gran manera, así que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Eres venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas, permítenos que vayamos en aquel hato de puercos. Y él les dijo: id. Y ellos salidos, se fueron al hato de los puercos. Y he aquí, todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar, y perecieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, e idos a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que se fuese de sus términos. Capítulo 9. Y entrado en la nave, pasó a la otra parte, y vino a su propia ciudad. Y he aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten buen ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí, ciertos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cuál cosa es más fácil, decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Y él se levantó, y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Andad, antes aprended qué cosa es: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen a él, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y les dijo Jesús: ¿pueden los hijos del tálamo tener luto entre tanto que el desposado está con ellos? Mas vendrán días cuando el desposado será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido, y se hace peor rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos. De otra manera los cueros se rompen, y el vino se derrama, y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí cierto príncipe vino,
y le adoró diciendo: Mi hija es muerta, poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús, y le siguió, y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre 12 años había, llegándose por detrás, tocó la fimbria de su vestido, porque decía entre sí: Si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y cuando Jesús vino a la casa del príncipe, y vio los tañedores de flautas, y la gente que hacía bullicio, díceles: Apartaos, porque la doncella no es muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Y cuando la gente fue echada fuera, entró y la tomó de la mano, y la doncella se levantó. Y salió esta fama por toda aquella tierra. Y cuando partió Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y habiendo entrado en la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: Sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: Según a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Mas ellos, salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron diciendo: Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y andaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, que eran fatigadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.